YouTube. Yo soy Cecilia Salmer y el día de hoy te voy a enseñar una receta muy cool que a mí me gusta mucho, que es cómo hacer tu propia pasta de dientes en casa. Tiene 3 beneficios, o yo le veo 3 beneficios. El primero es que es muy fácil. La segunda es que ayuda a que no estemos consumiendo todos los químicos que traen las pastas de dientes originales, las que compramos en la tienda, las de marca, etc. Y el tercero es que ayuda a que no contaminemos y que evitemos un poco el generar basura innecesaria. Esta receta la estoy investigando mucho. Hay varias en internet, hay muchas que son con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio yo lo utilizo para muchas otras cosas, pero para esto en particular no me encanta por 2 razones. La primera es que no sabe tan lindo como en la pasta de dientes que estamos como todo el tiempo metiéndolo a la boca. Y el segundo es que investigando me enteré que a la larga el bicarbonato de sodio lo que puede hacer es descalcificar los dientes y pues no es la idea. La idea es crear algo que tú puedas usar y que sea sostenible en el tiempo y que por el contrario a muchas otras, por ejemplo las pastas de dientes que ingieren químicos, esta que sea natural, que todo lo que ingiera sea bueno y que le haga bien a tu boca. Entonces, dicho esto, espero les guste y espero se animen a probarla. Pero antes de empezar vamos a analizar lo que viene en estas pastas de dientes convencionales y que compramos en la tienda. Hola, mi nombre es Cecilia Salmer, soy la doctora encargada de descifrar qué es lo que está en esta pasta de dientes. Y veamos, Stanus Floridi, Flavor Sauvage, Chantal. ¿Para qué les miento? Nadie entiende eso, son 500 ingredientes que nadie entiende. Uno de los ingredientes principales es que dice que es medicinal, Stannus floride, que no es nada más que flúor. Y menciono al flúor porque son innumerables los estudios médicos que se han hecho que confirman que el flúor se almacena en tu cuerpo y se acumula y genera enfermedades en el sistema nervioso central, generando enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y muchísimos más. ¿Qué necesidad? Yo no sé por qué estas empresas se empeñan y muchos doctores se empeñan en decirnos que es bueno para la boca y la verdad es que no. Entonces, vamos a la parte divertida, que es hacer nuestra pasta de dientes. Y empezamos con los ingredientes que necesitamos para preparar nuestra pasta de dientes, que es 55 gramos de arcilla blanca o 1/4 de taza. La arcilla blanca es alcalinizante, ayuda a controlar los ácidos de la boca y además nos cuida los esmaltes de los dientes y las encías. Vamos a necesitar 40 gramos de infusión de savia, que te ayuda como antiséptico, es antibacteriana y además previene enfermedades como la gingivitis. Vamos a necesitar de 10 a 15 gotas de aceite o esencia de menta, de eucalipto, de naranja, del olor que más te guste. Yo prefiero menta porque también ayuda a darle como un toque de frescura a la boca. Vamos a necesitar también un recipiente de preferencia de vidrio y que sea totalmente hermético para evitar que la pasta de dientes se haga dura. Y vamos a necesitar una palita de madera para mezclar absolutamente todo. Tiene que ser un palito de madera o de silicón para que se pueda maniobrar súper bien con la arcilla blanca, ¿ok? Entonces empecemos. Vamos a empezar poniendo la arcilla blanca. Las medidas que yo te di son para que quede muy bien, pero la realidad es que yo también lo hago como mucho al tanteo. Entonces vamos a hacerlo así porque en esta ocasión no quiero hacer tanta. Después vamos a poner la infusión de salvia. La infusión de salvia ya la tengo por acá y voy a utilizar para colar los ingredientes. Si se fijan, su color es como cafecito. Listo. Vamos a poner todo esto por acá. Y si se fijan, le eché muchísimo, entonces ahorita le voy a poner un poco más de esto, de arcilla blanca, para buscar una muy buena consistencia. Y con el palito voy a revolver
y voy a ir viendo cómo va quedando. Si se fijan, da una consistencia súper bonita, muy suavecita. Aquí me falta un poquito más de arcilla, entonces le voy a poner otro poquito. Revolvemos muy bien. Y ahora le ponemos las gotitas. Yo les recomiendo que usen aceite 100% natural. Ahorita no tenía, una manera de hacerlo es poner justo lo que yo hice, a remojar hojas de menta en agua muy fría, de preferencia agua con hielo, y te sale como una infusión. Eso funciona, pero lo mejor es ponerle aceite natural directo. Entonces, mientras yo voy a ocupar esto, que es la infusión de menta de 10 a 15 gotas. Vamos a mezclar. Y vean qué bonita quedó, como pasta de dientes tal cual, y huele súper rico. Listo, aquí ya está nuestra pasta de dientes. Vean la textura, la verdad es que está súper bonita, quedó súper bonita. Y al final yo le agrego una cápsula de vitamina E, que también sirve para la gingivitis. Funciona igual que la savia, pero pues me gusta también agregársela para darle un poquito más de protección. Entonces, agregámosla. Se la agregamos. Y esto se puede ir directamente a la basura orgánica para hacer compost. Entonces no pasa absolutamente nada. Mezclamos otra vez muy bien. A mí otro de los aceites que me gusta agregarle en lugar de la menta es el eucalipto. También le da un sabor y una textura muy fresca. Y listo. Entonces ya lo que vamos a hacer, lo último, es lo vamos a vaciar en nuestro botecito. Y ya quedó. Vean qué bonita. Además huele delicioso. Y quiero contarles algo. Al inicio es un poco complicada la sensación, no complicada, pero es rara la sensación que nos da esta pasta de dientes en la boca. Estamos acostumbrados a otra toda la vida, pero bueno. Y también esta no hace para nada espuma, por eso no tiene nada que ver. Es muy buena. Al final el cambio va a ser muy bueno para ti, para tu boca, para tu salud, y eso es fenomenal. Entonces yo espero la pruebes. Si tienes alguna otra receta que me puedas compartir, déjamelo en los comentarios. Si te gusta, la pruebas y todo, también cuéntame en los comentarios. Y si quieres alguna otra receta de este tipo, natural y buena para ti, déjame en los comentarios y también la hago. Y en la cajita de descripción te voy a dejar varios links con información sobre todo lo que te estuve contando acerca del flúor, de las pastas de dientes ordinarias, etcétera, que son muy buenas para que estemos informados y para que sepamos que nos estamos metiendo a la boca y a nuestro cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.